Bienvenidos y bienvenidas a un circuito nuevo, el circuito ejemplo 1 completo, ¿de acuerdo? Bien, como veis tenemos ahí el circuito, está compuesto por una fuente de alimentación, una pila de 30 voltios y después tenemos que el circuito se divide en dos ramas, una la de arriba que sería la rama A, porque es la intensidad A, y la de abajo la intensidad B, sería la rama B. Está compuesta la de arriba por 3 resistencias en serie y la de abajo por 2 resistencias en serie. Estas 3 resistencias en serie y las 2 en serie de abajo forman un paralelo de 2 ramas, que es el que tenemos que abrir. Bueno, pues vamos a cambiar ese circuito con uno que voy a pintar aquí debajo, ¿de acuerdo? Y vamos a transformarlo en un circuito que va a tener una resistencia arriba, una resistencia abajo, ¿de acuerdo? Y eso pues así con nuestra pila. Bueno, pues primero calculamos la resistencia de arriba, resistencia equivalente rama A. Bueno, pues sería resistencia equivalente de la rama A es igual a 2, sería R1 más R sub 2 más R sub 3, que sería pues 2 ohmios más 3 ohmios más 5 ohmios, y eso da un total de 10 ohmios, ¿vale? Y ahora la resistencia equivalente de la B sería R4 más R5, que eso da 12 más 3, 15 ohmios, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos la resistencia equivalente, o sea que la de arriba sería una de 10 ohmios y la de abajo sería una de 15 ohmios. Y esto es un voltaje de 30 voltios. Os recuerdo que de aquí sale nuestra intensidad grande, intensidad Rocío Jurado, la que vamos a calcular. Y ahora transformamos el circuito en que solo tiene una resistencia y una pila, ¿de acuerdo? Vamos a calcular esa resistencia equivalente. La resistencia equivalente total será igual al paralelo ese. Entonces me he confundido, tengo que hacerlo de nuevo. No sería resistencia equivalente, como en paralelo sería la inversa de la resistencia equivalente, ¿de acuerdo? Total sería 1 partido por 10 más 1 partido por 15. Si hacemos ese quebrado sería 30, 30 entre 10 a 3 por 1 a 3, más 30 entre 15 a 2 por 2. Sería 5 dividido entre 30. Si le damos la vuelta a las dos, a la parte de arriba y a la parte de abajo, al principio y al final de ese gusano, pues nos quedaría que resistencia equivalente entre 1 es igual que 30 partido entre 5. Que eso da resistencia equivalente, porque esto es como si no existiera, 30 entre 5 igual a 6 ohmios. Ahí la tengo, resistencia equivalente, que es una de las cosas que me preguntan, pues yo ya aquí relleno 6 ohmios, ¿vale? Bueno, pues esta vale 6, esto vale V igual 30 voltios, y ahora vamos a calcular pues, la resistencia, la intensidad total. La intensidad total sería la V total. Para ello, para calcular la intensidad total, uso este circuito, el de ahí, ¿de acuerdo? El de abajo. Y bueno, aplico la ley de Ohm a todo el circuito. Para aplicar la ley de Ohm a todo el circuito, bueno, tengo que usar los valores totales, ¿de acuerdo? La intensidad sería el voltaje total, activo la resistencia equivalente total. Sería 30 voltios partido por 6 ohmios, pues eso da 5 amperios. Ya tengo la intensidad total
aquí sería 5 amperios. Ok, ya voy rellenando, como veis, las diferentes historias. Bueno, pues ahora me pondría a calcular el qué. Pues podría calcular, pues, con la intensidad total, puedo calcular, pues, lo que quiera. Ahora voy a calcular la diferencia de potencial que hay, bueno, la que hay entre este punto y este punto son 30, ¿vale? Puedo calcular, pues, los voltajes, por ejemplo, vamos a calcular los voltajes. V sub 1, que sería el voltaje que hay en aquí. V sub 2, que sería el voltaje que hay aquí. V sub 3, V sub 4 y V sub 5. Para calcular esos voltajes necesitaría saber las intensidades, ¿de acuerdo? Porque por ahí pasa la I sub A, entonces sería I sub A, que no la sé, por la resistencia 1. La I sub A, que no la sé porque es la que pasa por arriba, por la resistencia 2. La I sub A, que no la sé, por la resistencia 3, que es la que pasa por arriba. Aquí sería la I sub B, que es la que pasa por debajo, por la resistencia 4. Que me he confundido y he puesto un igual, que no es un igual, que es un por. Que es un por. Resistencia 4. Y aquí la I sub B por la resistencia 5. Entonces, lo que tengo que calcular es I sub A e I sub B. Bien. Para calcular I sub A e I sub B, tendría que, vamos a ver, voy a hacerlo para que veáis con colores. Si me deja. Pues voy a venir por aquí. Entonces me vengo por aquí y para calcular la de arriba tendría que usar el voltaje que hay entre este punto y este punto, ¿de acuerdo? Y la resistencia que hay entre esos dos puntos, que es de 10 ohmios. Entonces, pues yo lo que hago es que vengo aquí y digo que I sub A, eso lo voy a dejar ahí, a la espera, que luego lo voy a rellenar, ¿vale? Me vengo aquí. I sub A será igual al voltaje que hay entre esos dos puntos que he pintado, dividido entre la resistencia que hay ahí, son 10. Entonces sería 30 entre 10 igual a 3 amperios, ¿vale? Ya tengo la I sub A. Muy sencillo. Y la I sub B, pues sería lo mismo, pero por debajo. La V que hay, porque las dos están sometidas, las dos resistencias equivalentes están sometidas al mismo voltaje, a 30 voltios. ¿Y por qué 30 voltios? Porque es que no hay entre los puntos estos que yo he pintado, como veis, vamos a ver. Voy a pintar en verde ahora. Vamos a ver si voy con aquí, entre ese punto y ese punto, por aquí no hay ninguna resistencia y por aquí tampoco hay ninguna resistencia, por lo tanto es como si yo este punto y este punto los conectara ahí, ¿no? Al conectarlos ahí, pues como si tuvieran 30 voltios, pues lo que hay entre esos dos puntos, 30 voltios, ¿no? Así que volvemos aquí, a ver si hay. Y hay una resistencia de 15, 30 entre 15 son 2 amperios. Yo ya sabía que eran 2 amperios, ¿por qué? Porque si la total es 5, imaginaros lo que os dije de los ciclistas que van por una rotonda. 5 ciclistas entran a la rotonda, 3 se van por arriba, ¿cuántos ciclistas se van por debajo? Pues 2 ciclistas, en este caso 2 amperios, ¿de acuerdo? Si los sumo, me tendría que salir 5 y correctamente me sale 5, por lo tanto eso está bien. Bueno, pues ya me vengo aquí, voy calculando, bueno, ya he calculado las intensidades, ¿no? Vamos a calcular la I sub A sería 3 amperios y esta es 2 amperios. Bueno, pues vamos a calcular la V sub 1. V sub 1 sería 3 amperios por la resistencia 2, que es 2. Este sería 3 amperios por la resistencia 2, que es 3. Este sería 3 amperios por la resistencia, que es 5, ¿vale? En el caso de agua sería 2 por 12 y 2 por 3. Estos son 6 voltios, estos son 9 voltios, estos son 15 voltios. Si sumamos eso tiene que dar 30 voltios, ¿vale? Y ahora, esto tiene que dar 24 voltios y esto da 6 voltios. Si sumamos esa, también tiene que dar 30 voltios, por lo tanto está correcto, ¿vale? Esto de aquí, vamos rellenando, este sería 6 voltios,
9 voltios, 15 voltios, 24 voltios y 6 voltios. Pero me quedan las potencias, que la voy a hacer aquí. La potencia total la puedo usar con la V y la I totales, que serían 30 por 5, eso da 150 vatios. O sea que aquí tiene que dar 150 vatios. Bien, voy a hacer esto un poquito más pequeño para que me dé espacio para hacer las potencias. La voy a hacer aquí. Aquí, P sub 1, tengo que aplicar la ley de Ohm al cachito 1, donde está la R1. ¿Y qué pasa con la R1? Pues la I sub A y la V total. La V total, porque por ahí va a ser la V total. No. Ahí sería la V total, no, la V1. La V que se consume en esa resistencia. Sería 3 por la V1 que es 6. Eso da 18 vatios, ¿vale? La P sub 2 sería la potencia que va a consumir la resistencia 2. Entonces, tengo que ver la intensidad que pasa por la resistencia 2, que es A, y el voltaje que consume eso, que es V sub 2. Sería 3 por 9. Y eso da 27 vatios. La P sub 3 sería I sub A, de la misma manera por V sub 3, sería 3 por 15. 45 vatios. La P sub 4, que sería I sub B, porque ahora estamos por debajo, por la V sub 4. Y eso sería pues, 2 por 24, es igual a 48 vatios. Y la P sub 5 sería igual a I sub B por la V sub 5, que sería 2 por 6, eso sería 12 vatios. Si sumo todo esto, esto me da 150 vatios, que sería igual a potencia total. Bueno, como veis no es difícil, aquí lo tengo ya todo, lo voy a rellenar y espero que os haya gustado, ¿de acuerdo? La PS1 sería 18 vatios, qué difícil escribir con este 27 vatios, 45 vatios, 48 vatios y 12. Espero que os haya gustado. Os espero en el próximo ejercicio.